¿verdad? No, espérame. Ah, ok. Es que ya no estoy viendo la pantalla. Sí, sí. Bueno, listo, adelante. Ok, para el trabajo que nos dejó de transformaciones microbianas, elegí este artículo para hacer su discusión y como título lleva el efecto de transformaciones microbianas inducidas por compuestos metálicos como aditivos y la variación de temperatura durante el compostaje en supresión de patógenos de suelo. El autor es, bueno, el principal autor es Chang bueno, colaboradores. Esto fue desarrollado en el 2021 y fue realizado en la Universidad de Agricultura de China. Eh, como resumen, los autores nos proporcionan algunos aspectos importantes del compostaje y mencionan que los desechos agrícolas pueden usarse después de una modificación para obtener una composta. Y esto puede ser un reuso de suelos y nos puede ayudar a combatir a diferentes patógenos o fitopatógenos. Eh, Sin embargo, hay algunos componentes o algunos factores que podrían alterar la diversidad microbiana. Uno de estos es la temperatura y también se ha demostrado que algunos aditivos metálicos o rastros de metales como el óxido de magnesio, el alumbre, el calcio y sulfato ferroso, perdón, pueden pueden llegar a hacer esta alteración. Estos metales muchas veces, o estos diferentes componentes muchas veces se han utilizado en la agricultura para proveer a la planta de diferentes minerales. Ellos lo que utilizan para hacer el compostaje como materia prima es el estiércol de vaca y el tallo de maíz. Y toman muestras durante todo el proceso del compostaje. Eh, este dura 35 días y las muestras más representativas o donde ellos encontraron mejores resultados tanto de una gran diversidad microbiana como que existía la supresión de patógenos fue a los días 14 y a los días 35. Como resultados, ellos obtienen que los diferentes componentes de característica, bueno, los diferentes aditivos metálicos, lo que ocasiona es que prolonga la madurez del compostaje y no se ve alguna variación de la comunidad bacteriana, es decir, si adicionan o no la variación de bacterias encontradas no varía mucho, no es significativo el cambio. En cambio, cuando ocurren variaciones de temperatura, sí ven afectaciones o una diversidad microbiana y que también cuando existe esta variación de temperatura hay un efecto supresor de fitopatógeno. Ellos utilizan dos hongos fitopatógenos que es Ralstonia solani y Fusarium oxysporum. Y pues utilizando el extracto obtenido de la composta, ven el porcentaje de inhibición para el caso de Ralstonia solani del 73.12% a un 86.16% y de Fusarium oxysporum del 30 al 58%. Como la introducción, eh, se dice que el compostaje se ha utilizado en las últimas décadas y se ha ocupado como alternativa para combatir a fitopatógenos. Los productos obtenidos a partir de la composta no siempre tienen la misma capacidad supresora de los patógenos y mencionan que incluso en los mismos, mientras estamos haciendo el mismo ensayo, puede que esta capacidad se vea disminuida en algunos casos. Hay un reporte, o bueno, buscaron y dentro de esta gama encontraron 2.423 estudios relacionados al compostaje y
la inhibición de fitopatógenos, y solamente el 54% de estos estudios mostraban efectos negativos contra los fitopatógenos, y pues esto se debe a que hay demasiados cambios físicos, biológicos y químicos que podrían alterar que bueno, ya no se cumpla esta capacidad supresora. Y mencionan algunas bacterias como Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces y Trichoderma, que se han utilizado como biocontrol, y que el mecanismo del biocontrol del compostaje puede ser por hiperparasitismo, antibiosis, o bien por una competencia espacial o trófica que tengan los microorganismos que están en la composta, y pues de esta manera combatir a los patógenos. Y que también, bueno, depende mucho de la microbiota de la composta, y esta pues va a variar dependiendo a la materia prima que se utilice y a la duración del compostaje, así como la temperatura. Si esta varía, pues vamos a encontrar diferentes microorganismos. Y esto pues puede ser durante todo el proceso. Bueno, aquí coloco una gráfica de las diferentes etapas del compostaje. Cuando inicia, hay un incremento de temperatura por todas las reacciones que están llevando a cabo los metabolitos, pero llega un punto en que esta temperatura es empiezas a incrementar, y puede llegar hasta los 60 o 80 grados, y pues bueno, aquí lo que ocurre es que a lo mejor algunos microorganismos, o la mayoría de los microorganismos funcionales, o que están realizando esta descomposición de la materia orgánica, pues ya no pueda desarrollarse. Algunos mueren, o otros disminuyen su metabolismo. Como ya no están los microorganismos, digamos, trabajando, ya no hay esa producción de energía, después empieza a haber un periodo de enfriamiento. Y bueno, aquí vuelven a entrar otra vez algunos microorganismos, que claro, para estas temperaturas, que serían los mesófilos, y para seguir descomponiendo estos nutrientes. También incremento de temperatura, pues ya no encontramos a todos los microorganismos, pero también algunos componentes se empiezan hay una ruptura de enlaces, por ejemplo, a lo mejor en proteínas, por la elevada temperatura. Y pues después es un proceso, después del enfriamiento, es un proceso de maduración. Digamos que ya se tiene la mayor parte de materia orgánica degradada por los microorganismos, y es cuando ya se podría utilizar a la composta para abonar algunos suelos. Y bueno, ellos también marcan que la duración en que nosotros dejemos el compostaje, pues puede tener un efecto en sí o no, afecta al fitopatógeno. Y también que el agregar estos compuestos metálicos puede influir de forma positiva en el metabolismo microbiano, porque a lo mejor no encuentran todos los nutrientes, o estos aditivos pueden aportarle algo bueno. Un ejemplo que ellos ponían era que, por ejemplo, cuando se agregaba compuesto, no recuerdo él. Pero bueno, es como agregarle algunas vitaminas. Tengo que checar, pero creo que era el sulfato ferroso, que podía, sí, creo que sí, que podía como ayudar al microorganismo si es que había a lo mejor. Nada más aguas ahí, el sulfato ferroso no es vitamina. Ok. ¿Vale? Es un compuesto químico
perteneciente a los sulfatos, pero es una sal Sí, de fierro, ¿vale? sí, bueno, me refería a que los podría como potencializar o ayudar a, a remediar o a que alguna deficiencia que estuviera en el ambiente fuera pues solucionada por la adición bueno, en el caso de esta sal, que era si en el ambiente había alguna escasez de hierro, o otro era que algunos de estos componentes pues también tienen un efecto negativo sobre los patógenos como el óxido de calcio, y bueno, eso ya no sería contra el microorganismo, pero pues le ayuda a defenderse de la parte de fitopatógenos. Ok. Y bueno, los objetivos que ellos tienen es evaluar el efecto de variaciones de temperatura y de los aditivos, los compuestos metálicos, en una comunidad microbiana, y ver los efectos supresores contra dos hongos fitopatógenos, y también analizar una correlación entre la supresión de la enfermedad y la dinámica que está ocurriendo en la comunidad bacteria-hongo inducida por variaciones de temperatura y los aditivos. Los materiales y métodos, lo que ellos utilizaron para realizar el compostaje fue estiércol de vaca y tallos de maíz. Aquí no sé si está bien tallos de maíz, o sea, los tallos de mazorcas de maíz. Y bueno, esto lo trituraban. ¿Sí está bien? Sí. Y bueno, esto lo que hacían era triturarlo hasta que tuvieran partículas de 5 centímetros aproximadamente y quedara homogéneo. Lo colocaron en algunos reactores de acero inoxidable, y la cantidad era en proporción 3:2, y también cuidaban la relación que existía del carbono-nitrógeno, y esta marcan que al inicio fue de 25:1, y que tenían que considerar la humedad del 60 al 65%. Y los aditivos que se utilizaron fue el óxido de magnesio, el alumbre, el óxido de calcio y el sulfato ferroso. Y bueno, digamos que tenían un bioreactor al que le agregaban óxido de magnesio, otro alumbre, otro óxido de calcio y otro sulfato ferroso, y uno al que no se le agregaba nada, que solo estaba haciendo la composta normal, y ese se utilizó como control. Entonces, después de algunos días... ¿Tampoco es real del artículo? No, no. Ah, porque digo, no, sería muy elegante hacer composteo en un reactor de ese tipo. Sí, es lo que estuve buscando, y la mayoría son, bueno, se ven como de plásticos, o como si fueran algunos tinacos, pero ellos marcan que son de acero inoxidable, entonces por eso puse esta imagen. Ok, bueno, sí, se ve bastante elegante, insisto. Eh, Uh-huh. y tiene que ser como más líquido el asunto, Ok. pero pues sí, porque si no se taparían los sistemas de colecta, de revisión. Bueno, Ok, entonces yo creo que mejor pondría un diagrama o algo para evitar esa confusión, o dibujar el reactor y pues nada más pues, mencionarlo. no sé si describen el reactor ahí en el artículo. No, solamente dice un reactor a ver, aquí en materiales y métodos. Creo que ahora sí pueden ver el artículo, ¿verdad? Sí, Mm, aquí viene. El De acero experimento inoxidable, ¿no? en reactores de 50 litros de acero inoxidable. Ah, pero aquí dice viene, que está escrito. Ajá. sí, Dice tendría que que, en los anteriores estudios no está descrito.
Tendría que checar en este estudio para ver qué tipo de reactor. Sí, seguramente hay hasta una figura y esa es la que vas a poner. Ok, O dicen el modelo, ¿no? ajá. Ok, adelante. Bueno, lo que ellos hacían es que en cuatro diferentes fases del compostaje se tomaban unas muestras fue en fase inicial, es decir, el día 0, en la fase termofílica, que fue en el día 3, en el día 14, que fue la fase mesofílica, y al final del proceso, que fue en el día 15. Ellos obtienen esta muestra, son 200 gramos, y la dividen en dos. Una la dejan secar al aire para analizar el total del carbono y el total de nitrógeno que contenía la muestra, y la otra se almacena hasta su uso a menos 80 grados, y esto sirve para checar el pH, índice de germinación, si existe, bueno, si hay presencia de amonio nitratos y si hay la supresión de los fitopatógenos. Y también para hacer el análisis de DNA y saber qué bacterias, o bueno, más bien organismos podrían estar incluidos, porque también encuentran algunos hongos. Para la evaluación, los ensayos que permitieron determinar el efecto supresor de los fitopatógenos, estos fitopatógenos fueron aislados de papa en cultivos que presentaban síntomas, y se cultivaron en medio sólido de PDA. Después, por otra parte, ellos tomaban la muestra de la composta, le agregaban agua desionizada en una proporción 1:10, se agitaba durante 1 hora y después era filtrada. Y también, bueno, por control, ellos utilizaron, digamos, el agua, pero le hicieron el mismo proceso de agitación y filtración que a la anterior, pero bueno, la diferencia era que esta no contenía la muestra, y esta lo utilizaron como un control. Lo que realizaban es que ya el extracto que nosotros, bueno, que más bien ellos obtenían de la muestra, se adicionaba cierta cantidad, que era 0.1 mililitros, en una placa PET con PDA, y esta se extendía. Una vez que ya extendías la muestra, colocabas al patógeno en un disco de 5 centímetros. Bueno, el patógeno ya había sido crecido previamente y se colocaba. Y después se hacía la medición del radio en centímetros para ver el fitopatógeno, y pues lo que se hace es que lo comparas con tu control. Aquí no marcan el día de cuánto tiempo lo dejan incubando, y me pareció algo, pues no sé, algo que me llamó la atención, porque en todos siempre decimos, se dejó crecer fusarium por 7, bueno, en caso de los hongos casi siempre es 7 días, pero ¿Creo que no ponen el tiempo de monitoreo de la placa? no, solamente dice que se deja crecer hasta que el control ya cubrió la mayor cantidad de la placa. Pero siento que esa es una variación que no pues que podría ser una limitante, porque a lo mejor en tu control, por algún motivo, no te está creciendo el hongo, llámese temperatura u otra cosa. En la figura donde muestra el resultado lo ponen. Bueno, no ponen el antagonismo, figuras del antagonismo no se observan, solo son gráficas. Ajá, y en las gráficas no ponen el tiempo tampoco. No, solamente dicen que sí fue efectivo o no fue efectivo para la inhibición del fitopatógeno. Pero es que yo creo que, bueno, perdón que interrumpa, pero yo creo que más que nada no, o sea, en vivo como tal no evaluaron la inhibición, ¿no? Solo vieron que si existiera una reducción o no después del proceso de compostaje. Sí, es que lo que logro entender por lo. Aún así, sí, yo creo que se le pasó a los revisores. Ok.
Porque bueno, también depende, por ejemplo, algunos Fusarium oxysporum, yo he trabajado con él y a los 4 o 7 días ya tiene invadida la placa, e incluso puede crecer hasta en la tapa. Y algunos otros, bueno, no he trabajado con Rhizoctonia solani, pero sí con Fusarium solani y es más lento, entonces sí se debe de tener como que en cuenta el tiempo en que en tu hongo crece. Pero bueno, lo que pues podría salvarlos un poco es que siempre lo van a comparar o siempre va a tener los mismos días que tiene el control. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, es lo que yo creo. Y pues para realizar el análisis microbiológico se realizó la extracción del DNA genómico con un kit comercial y se amplificaron los productos. Los productos que amplificaron y que ellos consideraban que tenían el tamaño adecuado, estos fueron los que de lo que estaban buscando, de bacterias y hongos. Estos productos fueron purificados mediante también utilizando un kit, y pues fue lo que mandaron a secuenciar. Y después pues fue el análisis de datos, ¿no? Encontrar qué filos pues sí, qué filos estaban de bacterias y qué hongos en las diferentes fases del compostaje. Como resultados, pues bueno, solo agregué las figuras que ellos muestran, y la primera es para ver los cambios de temperatura durante el compostaje. Aquí son todos los días y las temperaturas a las que se alcanzaron. Entonces, lo negro es el control, es decir, la composta sin ningún aditivo, y bueno, los demás fueron los aditivos que observaron. Ellos concluyen que aunque sí hay ciertas variaciones, estas variaciones no influyen tanto, o no, pues sí, tal vez el agregar algún componente ayuda a que exista mayor actividad microbiana, y esta actividad microbiana pues se reflejará en temperatura, más bien en incremento de temperatura. Entonces podemos observar que no hay cambios, y lo que ellos marcan es que la línea que está en rojo es el óxido de calcio. Es el que alcanza temperaturas más altas. Y para el caso del óxido de magnesio, el que está en líneas punteadas, es por debajo del control. Entonces, este aditivo no está siendo tan benéfico para que exista para que las bacterias empiecen a trabajar en descomponer toda la materia orgánica. Y pues esto se puede ver reflejado en que el tiempo de compostaje pues sea más largo, ¿no? Porque pues, esto sería la parte de la maduración. Sin embargo, pues yo no veo aquí como algún pico muy, muy aberrante que nos diga que el proceso se alarga, pero bueno, es lo que ellos marcan, que la maduración llevaría más tiempo. Entonces ahí no entendí muy bien a qué era lo que se referían, o si solamente por este motivo de que las temperaturas no se alcanzan. Bueno, yo creo que toda esta discusión se tiene que hacer cuando ya tengas el resultado del contenido de nitrógeno, por ejemplo, para saber si realmente afectó el óxido de magnesio al compostaje. Ok. Sí, porque, bueno, ahí marca que también se utiliza la muestra precisamente para obtener el carbono total y el nitrógeno total, pero no vienen esos resultados en la gráfica. Lo que menciona un poco es acerca del pH, que existe en algunos casos. Pero comentaste que sí determinaba el nitrógeno.
Sí, pero en los resultados ya no viene, solo viene el pH y el índice de germinación. O no sé si tenga que ver con la conductividad eléctrica, porque el contenido de nitrógeno y A ver, Bruce, carbono díganos, la no conductividad viene. eléctrica, ¿a qué se debería? La conductividad eléctrica que tuviera variación. Pero es que, por ejemplo, la conductividad eléctrica va en condiciones de la cantidad de humedad que pueda tener, porque por eso es que la conductividad eléctrica se toma en cuenta, ya que eso determina el tipo, ahora sí que el proceso haya estado en la humedad Según correcta yo, para que los microorganismos corran. según yo, la conductividad eléctrica va a tener que ver con la cantidad de sales, o bueno, metálicas, que estén disponibles para que vayan al cátodo o ánodo. Ajá, algo con la ionización, ¿no? Ajá. Entonces, chécale, Irma, eh, antes de que hagas tu ponencia, porque eso te va a enriquecer, si significa que va a haber iones libres o iones, digamos, acomplejados. Me parece que entre más iones libres, más conductividad vas a tener. Entonces, como ellos están adicionando óxido de calcio, si tienen alta conductividad eléctrica, yo pensaría que el óxido de calcio no se está incorporando, o sea, que está quedando como calcio libre. Pero si hay baja conductividad eléctrica en el caso de calcio, significa que está siendo incorporado dentro del composteo. Ah, ok, porque agregan esta gráfica y, perdón, esta tabla, ellos se enfocan un poquito más en cuanto al pH, que podría ser, bueno, podría ser indicativo de que hay una reducción en el metabolismo de los microorganismos que están descomponiendo la materia y por ende una menor energía, pero lo que no me queda claro es cómo ellos dicen que pues el agregar estos aditivos prolongaría la maduración. Sí, mira, por ejemplo, vamos a analizar. El óxido de magnesio inicia en el día 0 en 1.69 de conductividad eléctrica, pero en el día 3 ya hay 1.22, en el día 14 1.15 y en el día 35 1.14. Pero abajo, ¿qué significaría? Que inicia en punto 33. Eso es Pues yo creo que cuando no se agrega, ¿no? es que es 1.69 más menos 0.33, Ah, es es la desviación estándar. sí, pero Ah, bueno, con lo que tendríamos que comparar es con el 0.98, que es el control, ¿no? Que es sin el aditivo. ajá. Aquí en este caso, sin el aditivo, en el día 0, la conductividad es más baja que en los días 14, 13. Y cuando está el aditivo es al revés, empieza a disminuir. Ajá, pues eso habla de una transformación microbiana, en mi punto de vista. Por eso digo que revises para estar seguros, pero en mi punto de vista es lo que significa. O sea, cuando pones el óxido de magnesio, eso en contacto con agua se disocia. Tienes mucho magnesio y en teoría debes tener una conductividad eléctrica alta. Pero si ese magnesio se comienza a incorporar como parte de moléculas orgánicas, entonces ya no te va a conducir. Ya no está en la forma iónica. Ok. Vale, vale. Pues continúa y ahorita hacemos preguntas. Ok, bueno, entonces me faltaría checar más o menos qué es lo que ellos, a qué le atribuyen más el que el proceso del compostaje se pueda alargar.
Estos son los resultados de las muestras cuando se crecieron los diferentes hongos. El principio, bueno, es la primera gráfica es para Ralstonia solani y la segunda para Fusarium oxysporum. Y pues ellos ven que para el caso de Ralstonia solani, déjenme ver qué apunto aquí. Bueno, no encuentro mis notas porque iba viendo el PDF, pero pues aquí están los diferentes aditivos, ¿no? La primera barrita correspondería al control, la segunda el óxido de magnesio, la tercera el alumbre, el óxido de calcio y el sulfato, sería la última. Entonces, para el caso de Ralstonia solani, ellos ven que sí existe variación entre el control y algunos aditivos. Y en el día cero o en el inicio, solamente algunos componentes son los que, o algunos aditivos son los que proporcionan una mayor inhibición en comparación del control, y pues que conforme va pasando el tiempo, pues estos superan más al control, ¿no? Que existe mayor inhibición del patógeno en comparación con la muestra control, es decir, la que no tiene aditivos, pero esto se observa o es más evidente, o el daño, no es el daño, la inhibición del patógeno es mayor en los últimos días. Igual para el caso de Fusarium oxysporum, aunque aquí se observa que la inhibición es menor, no llega al 60%, pero pues bueno, esto también es, el control nunca llega a valores mayores al 60%, y los aditivos que les provee como mayor capacidad de inhibir, para este caso sería el óxido del calcio, el óxido de calcio, pero esto es en el día cero. Oye, está interesante eso del día cero en el control, que hay más supresión para Fusarium oxysporum. Sí. Pero ubícalo, en el día cero, Uh-huh. ahí cuando no hay tratamiento. En el día cero, bueno, es que no haya tratamiento, sino que el tratamiento no fue adicionado, que sería este. Ajá, a eso me refiero, o sea, no se adiciona un tratamiento. Entonces, digamos que la supresión de Fusarium oxysporum es alta. No, pero sí se agrega un tratamiento, doctor, pero el tratamiento es el control, que es solamente la muestra de la composta con agua y esta es filtrada, ese es el control. Y ya todos los demás son cuando se agregó algún compuesto metálico, pero sí se agrega. Solamente agregas agua, o sea, hay una supresión basal, es lo que quiero decir. Ok. Y esa supresión disminuye con el tiempo. En cambio, cuando se adiciona algún componente, la supresión inicial es baja, excepto para óxido de calcio, pero la supresión es en general baja y de ahí va aumentando. Pero si acaso llegan a ese máximo que inicia en el tiempo cero, en el control. Sí. Pero bueno, en el caso de Ralstonia solani, ahí sí es claro, o sea, hay un aumento en la supresión dado por la adición de esos componentes químicos.
El alumbre y el óxido de calcio. Eran al control, digamos. Y me refiero a través del tiempo. Sí, pero bueno, bueno, yo tengo una pregunta. Ese que se ve más inhibido en el 0, ¿qué es? Por ejemplo, creo que dice A, pero no alcanzo a ver o determinar cuál es. ¿cuál? El que se ve con mayor inhibición de Fusarium en el día 0. Ajá, ese. Fusarium en el día 0, este. No, el que tiene mayor inhibición, el que se ve ahí hasta abajo. Bueno, pero esta no es mayor inhibición porque están midiendo el porcentaje de, Ajá, pero por de ejemplo, ese es crecimiento, pero por ejemplo, ese que es. este sería el óxido de magnesio al día 0. Ok. Pero entre más Ajá, porcentaje, entonces entre más otra. alto esté, digamos que está suprimiendo, no sé si Ujú. está bien dicho, al patógeno, pero en comparación del control, pues se ve afectado. Sí, porque entonces si le pones, por ejemplo, ese aditivo a tu composta, podrías tener un mayor crecimiento de Fusarium en todo lo que tienes, por así decirlo, ¿no? Sí, que igual, pues bueno, con el paso del tiempo va incrementando esta capacidad de inhibir, igual utilizando al mismo aditivo, y pues ya observan que en el día 35, para el caso de Fusarium oxysporum, hay mayor inhibición cuando se utilizan las muestras que tienen algún aditivo, que si utilizamos la muestra control. Pero en muy pocos casos se logró llegar a un porcentaje de inhibición mayor que digamos que al inicial del control, ¿no? Que aquí estamos casi por el 60, y pues solamente, por ejemplo, en el día 0 sería que es el alumbre, que fue mayor, y para los últimos días, pues en este caso serían estos dos componentes, ¿no? Hasta el día 35, hasta que se llevó a cabo todo el proceso, pues el alumbre y el óxido de calcio tuvieron mayor visión que, digamos, el control cuando inició todo el compostaje. Y pues también marcan un poco, ¿no? Que se evidencia que Ralstonia solani es más fácil de controlar y de que este hongo se vea inhibido que Fusarium oxysporum. Y pues esto, si nos vamos a la literatura, pues Fusarium oxysporum es uno de los hongos que pues sí tiene diferentes maneras de poder defenderse tal vez ya sea de las bacterias o de los metabolitos, y sí es un poco más difícil lograr esta supresión en el fitopatógeno. Y después ellos el siguiente resultado, bueno, aquí ya cuando ellos realizaron esta extracción y mandaron a secuenciar, pues se encuentran diferentes filos de bacterias y de algunos hongos, pero pues la diversidad de bacterias es mucho menor a la que se encuentra de hongos, y pues esto puede ser por este proceso de que incrementó la temperatura y disminuyó, es decir, que las bacterias, aunque sí algunas mueren o disminuyen su metabolismo, estos pueden como que resurgir después de que se da esta etapa de incremento de temperatura. Oye, una pregunta. Dices que la diversidad de bacterias es menor, pero como que veo más géneros bacterianos que de hongos. No, dije que era mayor, es mayor que los hongos. En los hongos Vale, sí vale. encontraron. Sí, porque iba a Sí, ser como contradictorio si era al revés.
en el sentido de que una composta es como más sana y se esperaría que te suprime los hongos cuando hay más bacterias. Pero pues ya me aclaraste que era lo contrario, entonces está bien, gracias. Aquí está un poquito, difícil de entender la simbología que está manejando, porque en algunos pedacitos es muy poco lo representado. A lo mejor como observación, lo que a mí me hubiera gustado es que fuera con algunos colores para que fuera más fácil de identificar, pero bueno, así lo hicieron, ¿no? Y pues bueno, esto también se va llevando a cabo con las diferentes muestras, ¿no? No solamente con la final, pero sí concluyen que hay una mayor cantidad de bacterias que de hongos. Aquí pues tengo que destacar, perdón, los filos que ellos manejan, que encuentran más. Y si no mal recuerdo, son las protobacterias, los bacteriotes y bueno, no sé cómo se pueda traducir el firmicutes, o bueno, ese filo no Decimos así como se lee Firmicutes. Firmicutes. Sí. Y lo de bacteroidetes, es lo que quisiste decir, ¿no? Uh-huh. Es que dijiste no sé, dijiste otra cosa. Bacteriotes, dije. Ajá. Como tratando de leerlo así, pero creo que es así, sí, tiene una D, no la alcancé a ver. La verdad es que aquí sí no me sé la pronunciación. Necesitamos ver a alguien que conozca mucho de taxonomía, pero en lo que he visto en conferencias, pues, le dicen así, Firmicutes bacteroidetes. Bacteroidetes, firmicutes y, bueno, las protobacterias. Fueron los tres filos que encontraron. Pero tienes que decir proteobacteria, no protobacterias. Proteobacteria, ok. Ajá, ok, adelante. Bueno, que estos estaban, y también pues marcan, ¿no? Que algunos miembros de alguna de estos filos, por ejemplo, de la familia de las bacteriotes, o algunas familias de los bacteriotes están asociadas a la degradación de la pared celular del hongo. Entonces, esto es Bacterioidetes, no bacteriotes. No escuché, perdón. Que digas bacterioidetes. Lo sigo diciendo mal, bacterioidetes. Ajá, es que dices bacteriotes. Ok, yo creo que ya me quedé con esa idea y cuando lo digo, mi cerebro ya Vale, lo asocia, pero sí voy a tener más cuidado. Normalmente no hago este tipo de correcciones, pero está aquí Bruce y a él lo sancionaron para pronunciación de las cosas, entonces no quiero que se confunda y que después termine diciendo bacteriotes. Ok, sí, no, está muy bien. Ok. Bueno, que se encontró o hay registros que podría ser estar asociado a la degradación de la pared de hongos. Y pues por esta razón, estos microorganismos, como están presentes en la muestra, pues pueden, pues sí, pueden ayudar a la supresión de los fitopatógenos que estábamos viendo, lo que eran Fusarium solani y Ralston solani. Y vieron también algunas variaciones en cuanto a los días, pero esta no fue muy significativa.
Y pues siguen mencionando esta parte de que Entonces, esta figura que estamos viendo es de qué día, de cuánto tiempo analizaron esta diversidad. es de todos los días, de las diferentes muestras. La primera parte sería el día 0. La primera barrita es del día 0 en el control. La segunda barrita sería del día 0 con el aditivo sería el óxido de magnesio. La tercera barrita sería el día 0, pero con el aditivo de la lumbre. Ya lo vi, ya vi abajo los tratamientos. Los tratamientos. Es que dices que no hubo variación entre los días, pero yo sí veo variación en la diversidad de bacterias. Pues aquí lo marcaban como que no era muy significativo, que la variabilidad de la bacteria, bueno, igual también dependía que entre menor fuera la distancia, es decir, entre esta y ¿cuál sería? Y esta, que sería del día 0 con el tratamiento 3, perdón, del tratamiento, pero en el día 3, esta diversidad no era tan diferente. Es decir, teníamos que comparar la primera barra con la quinta barra. Ya te entendí. Ok. Y ahí es donde dicen que no hay tanta variación. Sin embargo, en el día 14 y 35, o sea, por más que lo quieras ver igual, no se ve igual. Sí. Ay. Nada más te pido que le cheques bien a esa conclusión que hacen de que no hay variación. A lo mejor lo están haciendo específicamente para algo, o entre dos tiempos, no entre todos los tiempos. Sí. Okay. Bueno, ellos dicen que no hay tanta variación de los microorganismos que encuentran, y pues esta es menor si digamos que los tiempos o la distancia es menor entre las muestras. Yo creo que eso era lo que querían ejemplificar. Ok. Porque, bueno, también decía que en el día, las muestras del día 14 al día 35 eran análogas. Pero pues yo creo que ya nos estaba comparando con el día, con la variación del día 0, pero pues sí, ¿no? Como comentaba, doctor, sí debería de haber esta variación, ¿no? Porque se supone que por aquí llegaríamos a la parte termofílica, y a lo mejor muchos microorganismos ya no crecerían. Y pues se tendría que ver como por acá que otra vez empiezan a resurgir algunos. Pero sí estuvo un tan complejo tratar de entender, y más porque, bueno, son muchos filos que están integrando en una sola barrita, y es un poquito difícil ver esta simbología. Entonces ahí te pediría sí, que analices un poco mejor eso que vas a decir, para que no generalices y que sea específico entre los tiempos que se comparan, ¿vale? Ok, yo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Ajá. Señalar una y otra, ¿no? Como se tendría que interpretar. Sí, por ejemplo, así a ojo, no estoy ahí en el paper, pero a ojo yo vería que en el caso, por ejemplo, de hongos, ahí sí que entre el tiempo 0 y el día 3, todo se ve idéntico. Uh-huh. Pero ahí la variación empieza a ocurrir ya en el tiempo 14 y 35, para el caso de hongos. También para el caso de bacterias, aunque lo tendría yo que analizar, pareciera que la variación máxima está entre el día 14 y 35 respecto al día 0. Pero en el día 3 también veo variación si comparamos en el caso de en el caso de sulfato ferroso,
pues vería yo variación entre el tiempo 0, que sería la barra 5, con la barra 10. ¿Vale? Entonces, nada más te pido que le cheques bien ahí para que no haya una contradicción en tu ponencia que ya se grabe. Ok, sí. Vale, vale. Y bueno, esta parte todavía me falta como discutirla porque ellos se enfocaban a 3 filos y, y pues que también, ¿no? Iba la cantidad de bacterias iba siendo diferente dependiendo conforme pasaba el tiempo. Y lo que ellos querían destacar es que, pues bueno, del filo de Bacteriotes, ¿no? Creo que sí lo dije bien ahora. Bacteriodetes, encontraron bacterioidetes. Ok. Voy a tener una tarea de una plana. Vale, vale. Entonces, encontraban diversas familias y pues que esto se tenía que relacionar con igual, con con el aditivo que se estaba agregando. Y bueno, esta es la última parte en la que me quedé del artículo, porque después venía pues no sé, una manera de discutir esta parte de la diversidad, pero la verdad es que no lo entendí también. Por ejemplo, estos análisis PCA, cuando se utilizaron la amplificación de los genes y de los genes y de los hongos, no me quedó muy claro cómo es que se... Análisis de diversidad, para ver cómo está distribuida la diversidad. Por ejemplo, son como tipo de mapas. Entonces ahí lo que ves es variación. En el caso de A, dice que es de la comunidad bacteriana, está muy distribuida por todos lados en tu gráfico. Y en la comunidad de los hongos, que solo algunas, digamos, en algunos tiempos, que es el día 14, como que encuentras algo de diversidad. Y solo algunos colores. Entonces, es un poco para analizar distribución, y lo que veíamos anteriormente, pues son análisis estadísticos. Si tú ves un poco. Análisis estadísticos, sobre la diversidad, los índices de Shannon, de Simpson. Entonces, esos, como para que los entiendas un poquito, afortunadamente ya han anotado en Wikipedia. Entonces, entra un poco para que entiendas qué significa el índice de Shannon. Te va a venir hasta la fórmula de cómo se calcula. Y ellos, pues realmente ya usan programas, o sea, ya no es que se haga a mano. Meten los datos que tienen porque son muy complejos, y con eso, dependiendo o sea, Chao también lo puedes buscar ahí en Wikipedia, y dependiendo de si es más o es menos, te implica esa diversidad, y cada uno te da como un parámetro importante, digamos, diferente. O sea, no es lo mismo el índice de Shannon que el de Simpson. Entonces, yo no los tengo en la mente, no soy especialista, pero tu jefa sí que conoce un poco más de estos índices porque es bióloga.
Y si quieres al especialista de estos índices, tienes que trabajar con Luis Ernesto Fuentes, que es quien conoce esta parte. Pero para el caso de tu ponencia no es necesario, o sea, eso es para que lo de platicar con Ernesto Fuentes, para que ya te quede súper claro. Sí. Para el caso de tu ponencia, con que busques en Wikipedia qué significa más y menos, es suficiente. O sea, qué significa en Shannon me diga una cosa, en Simpson me diga, pues prácticamente aquí veo que se parecen mucho lo que te dice en especies observadas con el índice de Simpson, por ejemplo. Si me subes un poquito para ver el de Shannon, a lo mejor solamente están mostrando dos formas de visualizar, pero lo que veo es que se parecen. Entonces dicen prácticamente con dos metodologías estamos obteniendo los mismos resultados. Y bueno, estos resultados pues nos podrían indicar igual la diversidad en estos mapas. Uh-huh. Bueno, esta parte también me hace falta analizarla un poquito. Sí fue un poco confuso estos días que solo lo leí y decías, bueno, sí hay mayor diversidad, pero ¿cómo lo puedo ver? Sí, también le puedes buscar, por ejemplo, en la red, interpretación de mapas PCA. Okay. Yo más o menos así lo busco cuando hago evaluación de artículos, porque tampoco soy especialista en todo. O sea, ya a estas alturas del avance tecnológico que hay en cada área, pues es difícil dominar todo. Entonces, pues no soy experto tampoco en diversidad. Y yo sí me he arrancado en este punto de diversidad, ya sea en Ernesto Fuentes o en el doctor Antonio Munive, que son los que manejan un poco mejor la diversidad microbiana, ¿vale? Sí. Entonces. Y pues bueno, también lo que me faltaría un poco es esta relación que ellos manejan, de la relación entre la comunidad bacteriana y las propiedades físico-químicas. Sí, este ya es un programa que te va a tratar de ligar función contra características. Entonces, pues van a tratar de encontrar una correlación y el programa te dice si hay correlación o no hay correlación. Ok. Y bueno, es más o menos todo lo que es el resumen, esta tablita de la correlación. Pero sí, esa parte todavía no me quedó muy clara. Y pues como conclusión, ellos dicen que es importante, ¿no? ¿Qué bacterias estamos teniendo como comunidad y también su diversidad? Y que algunos compuestos aditivos y la temperatura pues pueden ser factores que puedan decidir si ocurre o no una supresión del patógeno. Los resultados del día 14 y 15 lo que sugieren es que existe mayor estabilidad en los efectos contra los patógenos que se utilizó y que el Fusarium oxysporum fue más difícil de inhibir o de que tuviera un efecto negativo en su crecimiento que Fusarium Ralstonia solani. Y que aquí marca los filos de las bacterias que fueron más que tenían mayor influencia para este efecto negativo. Y también pues siguen manejando esto, ¿no? Que la variación de temperaturas es muy importante. Y que, bueno, que aunque se adicionaron algunos compuestos y se vieron algunos efectos, pues estos efectos tal vez podrían ser
insignificantes para que se diera esta inhibición, o sea que aunque le agregáramos o no le agregáramos estos aditivos, sí estaba haciendo la supresión del microorganismo y pues esta no variaba tanto en comparación con el control y que prolongaba el tiempo del compostaje, ¿no? Para llegar a esta fase final de la maduración, el tiempo fue prolongado. Esto es lo que le comentaba, que no encontré en el artículo algo que se evidenciara esta prolongación. Seguramente pues tiene que ver con en qué tiempo ya había o mayor o menor cantidad de carbono y nitrógeno, pero con lo que observé de la gráfica, no se ve como que el periodo se alargue demasiado, porque pues la maduración en del día 14 al día 35, pues se ve marcada en todos los parámetros. Claro. Pues encontraste ahí como dirían, un dedo en la llaga que se les escapó a los revisores. Seguramente es que cuando lo enviaron por primera vez traía esos datos, pero no eran muy claros y habrán opinado que se tenían que quitar, pero no se fijaron que no se quitó de conclusiones. Sí, porque lo marcan mucho en todo el artículo, ¿no? Que dicen que esta adición de los compuestos metálicos hace, como consecuencia, tiene que se prolongue la maduración. Pero no sé si hay figuras suplementarias, si caíste. bueno, la verdad no lo chequé bien, pero lo voy a contemplar. ¿No menciona figuras suplementarias? ¿Mande? ¿En el texto no menciona figuras suplementarias? Creo que no. Bueno, sí, aquí hay algunos. Oye, y de pura casualidad, al final sigue habiendo un poco de variación en temperatura. ¿En temperatura? Ajá, es que yo he visto que hay quienes marcan, por ejemplo, el final como de la composta cuando empieza a dejar de haber variación en la temperatura. Entonces, a lo mejor si en al momento de todas las adiciones aún se mostraba un poco de variación, o sea, que estaba variando al pasar los días, entonces a lo mejor ahí es donde ellos dicen, ¿sabes qué? Pues es que todavía no se ha estabilizado como tal y no ha alcanzado la madurez, y por eso es que no se ha dado. De hecho, es esta gráfica, ¿no? Entonces, a lo mejor porque de cierto modo sí empieza como que a elevarse y a bajar, y todavía no hay como una estabilidad, y a lo mejor por eso puede que mencionen y digan que no se ha alcanzado la madurez total, o que se prolonga más el tiempo de madurez. Sí, lo que yo entendí porque también me tuve que poner a leer un poquito de estas fases del compostaje, que hay un incremento de temperatura y esta pues va a empezar a disminuir y digamos que es como a la mitad del tiempo cuando ya hay una temperatura baja, ¿no? Después del día 14 y del día 35, entonces más o menos yo estoy viendo esta estabilidad de la temperatura después del día 20. No sé si ustedes también lo logren ver. Después del día 20, pues ya no hay esos picos de aumento de temperatura. Pero lo que a mí muestran que la madurez sea prolongada para algunos tratamientos. ¿Perdón? Pero lo que no muestran es justo lo que dices, que la madurez sea prolongada para algunos tratamientos. Claro, por ejemplo, pues aquí en su gráfica el negro es el control, ¿no? La línea negra. Entonces, si se prolongaría, yo esperaría, por ejemplo, aquí los picos un poquito más, o que esta disminución empiece a ser hasta el día como 30, que todavía las líneas de color estén como por esta altura, y eso pues a lo mejor para mí sí sería indicativo, sí, pues este proceso de maduración está siendo prolongado o se está llevando hasta el día Bueno, pero 30. espérate, eso que tú estás mencionando sería alargar el proceso para alcanzar la maduración.
Pero lo que ok. entiendo es que lo que ellos dicen es que la maduración es prolongada. Es decir, esa estabilidad es la que es prolongada, pero es lo que no muestran. Ujú. O sea, más bien se esperaría que después de cierto tiempo ese estado maduro cambie y ya haya otra transformación, a lo mejor de degradación, que ahora ya no sirve esa composta. Pero eso Ok. es lo que no veo en el paper. Bueno, ya tendrás que leer un poco mejor ahí si se refiere a lo que tú dices, o sea, el tiempo para alcanzar la maduración, o bien el estado de maduración que sea el que es prolongado. Sí. También, pues, ¿qué parámetros toman para considerar que ya se encuentra en un estado maduro, ¿no? Esa parte no la observé. Quizás se refieren a otro artículo y ahí es donde lo mencionan y por eso aquí ya no lo publican y solamente está dicho en el texto. Ok. Ay, Ok, yo tengo una cosa en contra del paper. Bueno, ujú. hay muchas cosas que son detalles que no se pueden controlar, pero una que no sé cómo abordarla ahorita, le estuve echando imaginación, pero lo quiero dejar por lo menos aquí en la mesa, referente a que para mí su resultado de supresión más fuerte es el que donde analizan la diversidad, pero no analizan la, la cantidad, o a lo mejor sí lo analizan, pero por lo menos en la plática se perdió. Es decir, abundancia. Y me parece que tiene que ver con los índices. O sea, una cosa es qué tan diverso es y otra cosa es qué tan abundante es. Pero me imagino que lo más relevante del artículo es justamente el analizar la diversidad en tiempo real en los distintos tratamientos. O sea, y para mí hubiera sido bastante bueno ver esos gráficos o, o que tú los expongas de abundancia. Y así no solamente dirías es más diverso, sino qué tan abundante es, que me imagino que es el tamaño de la barra que veías en complejidad. Entonces, eh, yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando analizas hongos, de repente hay un hongo por ahí que casi abarca todo, o sea, que es como el más constante, o no sé si entendí bien la gráfica, pero si pasas la de hongos, por favor, de diversidad. Ok, el punteado que está abajo, ¿qué significa? El punteado que está abajo. Ajá, bueno, o sea, en los hongos hay un punteado que me imagino que es ascomicota. Ajá. O sea, pareciera que ascomicota está dominando, pero no me está diciendo el artículo qué relación hay entre ese ascomicota, por ejemplo, con firmicutes. Ujú. Yo esperaría que la abundancia de esos hongos es mucho más baja que el de las bacterias. Y eso me estaría hablando de una supresión en el sistema, porque los ensayos que hacen me parecen muy truculentos. O sea, en el sentido de que saco del sistema y lo pongo en una placa Petri y veo supresión. O sea, lo que yo estoy viendo en la placa Petri ya es otra historia. Ya es la supresión que podrían alcanzar las bacterias sobre los hongos en la historia de la placa. Pero si yo demuestro que la supresión se da en los dos niveles, tanto en el ambiente real como en la placa, entonces es un resultado aditivo, un resultado digamos, que te confirma que no solamente se da en un ambiente, sino también en otro. O sea, esas cosas yo me perdí. A lo mejor sí las dicen en el paper,
o a lo mejor no las dicen en el paper. Si no las dicen en el paper, pues es una crítica muy fuerte al artículo, pero si sí la dicen, pues es algo que tendrás que aclarar en tu ponencia final, porque es relevante. O sea, me parece muy, muy relevante que la supresión se esté dando desde este nivel, ¿vale? Y así Sí, no pues, pues tampoco eres la autora ni te podemos sancionar por eso. O sea, ese es un artículo que tú estás analizando, ¿vale? sí, pues al final ellos dicen que todavía se necesitan estudios para caracterizar estas condiciones de la composta y que se tendría que probar de forma in vivo contra los fitopatógenos. Y bueno, saber Cierto, si... ese in vivo está sin cursivas. Error de edición. Sí, pues bueno, me gustó este artículo más que nada porque estaba englobando el proceso que sería la composta para poder obtener, digamos, algún producto que se permita utilizar pues, en la agricultura, y pues esto sería para la supresión de hongos. Lo que sí es que pues todavía sí me quedan algunas dudas, ¿no? Que estos parámetros que ellos miden de colocar aditivos y temperatura, ellos le atribuyen a que estas variaciones de temperatura podría tener mayor efecto a la hora de suprimir a estos hongos. Pero también siento que tal vez lo que quieren decir, o lo que yo logré entender, fue que como en la composta hay todas estas fases, y que en estas fases hay esta variación, podríamos decir que si hay estos cambios muy aberrantes en la temperatura, o si no se controla esta parte, podríamos a lo mejor estar perdiendo algunos microorganismos necesarios para la producción, la degradación de los materiales orgánicos, y también que estos microorganismos sean los que producen algunas enzimas líticas o metabolitos secundarios que tienen esta capacidad de degradar a lo mejor la pared celular del hongo. Eso fue como que lo que yo entendí, ¿no? Que estas variaciones de temperaturas podrían tener un efecto más significativo si no se controlan. En cambio, como no se observaban muchos cambios cuando se agregaban o no se agregaban los aditivos, pues este parámetro no tendría tanta importancia. Vale. Pero no sé si eso es a lo que se refiere. Digo, en general están sacando conclusiones que concuerdan con otros trabajos. Entonces, a lo mejor más bien están tratando de ajustar sus resultados a ese conocimiento general que ya se tiene. Pero pues me parece también muy interesante el artículo, todo lo que nos expusiste, son cosas que me parece que se tienen que ir conociendo, y voy a aumentarle aquí un poco a la información, sobre todo porque en el contexto de composteo hay muchas variaciones. Entonces, pues, decía un experto en compostas que algunas veces pues incluso puede tener la composta efectos negativos cuando se adiciona a los cultivos, porque la diversidad entre composteo y composteo cambia. Entonces, eso todavía no entendemos cómo controlarlo, por lo menos para que no cambie a una cuestión negativa. Entonces, el hecho de estos parámetros que monitorean me parece importante,
porque ya comienzan a tener datos de cómo podrían en el futuro controlar el sistema. Pero bueno, ahorita nada más es entender cómo funciona, la temperatura es importante, a lo mejor en el futuro se manipula de alguna forma la temperatura, como ahí se menciona, adicionando algún componente que haga que el trabajo bacteriano aumente de tal suerte que la temperatura sube. Entonces, eh, pues está muy interesante lo que nos expusiste. Chicos, si tienen preguntas, es el momento. Pues, ¿te interesa mucho ese tema de lo de la composta? No, pero como, bueno, sí es interesante, no se aplicaría en mi trabajo, pero me gustó el artículo, te digo, porque están manejando esto de cómo antagonizar algunos hongos fitopatógenos, que eso sí es como que lo que yo estoy haciendo actualmente, pero también lo elegí el tema de compostaje por esto de que se podría aplicar o se podría hacer un experimento, digamos, entre comillas, rápido, pero y ver a lo mejor su efecto. Es por eso que elegí este tema, la de el compostaje, porque dije fermentación, pues ya está otra cosa que puedo hacer aquí en la casa, pues, pues a lo mejor la composta se podría hacer en menor escala y sin muchos materiales. Ah, ya, ok. ¿Ves que hablan acerca de como reglas del compostaje? O sea, que no puedes meter ciertas cosas y así, no sé si lo has oído. Eh, pues sí, y también he visto que pues se ha tratado de hacer como, también se han integrado algunos microorganismos o los organismos que se puedan utilizar. Vi que el utilizar lombrices puede ayudar a que se obtenga un mejor compostaje, pero pues también va a depender mucho de qué tipos o qué tipos de lombrices se estén agregando y pues sí, claro, ¿no? Que influye la materia prima que tú estés utilizando Ah, también. ok. Bueno, si quieres saber más al respecto, he estado siguiendo un canal que me parece que es de los más serios con respecto a lo del compostaje. Tal vez no a nivel científico, pero sí ha hecho, o sea, sí ha hecho mucho trabajo y lo publica de una manera, bueno, no lo, bueno, sí lo publica porque pues pone videos, ¿no? Y publica sus resultados de una manera como que más seria que los demás y considera varias cosas y pues ya ves si eso no es. Y el canal se llama Red Gardens en YouTube. Y él tiene un Sí. video del compostaje y él hace un experimento de cómo quiere hacer composta de cualquier cosa, o sea, mm, tiene un como jardín comunitario y entonces lo que hizo con esa comunidad es que les dijo que pueden meter cualquier cosa y entonces cualquier cosa que haya estado vivo, o sea, tiene como dos reglas, cualquier cosa que en algún momento haya estado viva y otra regla, no me acuerdo, pero el chiste es de que ya va diciendo pues más o menos cuáles son los resultados y mide la temperatura y cosas así, entonces si te parece interesante pues ahí está ese canal. Sí, gracias. Bueno, yo nada más te diría que estuvo interesante nada más añadir más imágenes en general, yo creo, porque la primera parte como que siento que estuvo muy monótona Ok. y en sí sería eso, tal vez animaciones. Y bueno, profesor, yo tengo una duda. Adelante.
En sí, ya no me quedó del todo claro con todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que en sí la versión a hacer del reto? Porque, mire, inicialmente yo había entendido que era también presentar un tema sobre la transformación, entender una transformación de sustrato a producto, pero pensaba que a lo mejor era un tipo de presentación como la que hicimos en la primera exposición, que era como que un tema en general, es decir, no un artículo en concreto. Después mi compañero Alejandro propuso lo del experimento y también se añadió eso como opción. Y bueno, ahorita Sí, mi compañera Indira presentó tal cual un artículo, casi como si ella lo hubiera hecho, como si fuera su tesis. Y entonces ya no sé, por ejemplo, en el caso de la presentación, ¿es presentar un artículo o es presentar un tema? Porque yo había presentado, bueno, yo contemplaba como segunda opción, además de lo del experimento del tepache, una segunda opción era presentar, por ejemplo, los procesos de fermentación en la salsa de soya, pero no valiéndome concretamente de un artículo, sino presentando pues, o sea, jalando una serie de referencias para presentar el tema. si se recuerdan, la clase pasada abría todas las opciones. Entonces, puede ser como lo presentamos en el primer módulo, puede ser como tú lo planteas, un tema, revisando un tema de forma rápida, o sea, no podemos quedarnos tampoco revisando todo el semestre, o sea, cada uno de estos temas son muy extensos, entonces una revisión breve sobre el tema que vas a abordar, o bien analizar un artículo, o sea, las tres formas son válidas. No, Ah, no ok. quiero cerrarlos a solamente una. Ah, ok. Pues sí, esa era mi duda entonces, doctor. Gracias. Ok, sí, sí, no vamos a cerrar las opciones. Aquí la cosa es que cualquiera de las tres tiene que ser, digamos, validada y que sea puntuada para ustedes, en el sentido de que sea un producto válido. No sé si tienes algún comentario, Bruce. No, de hecho yo también tenía más o menos la misma duda de Javier, porque yo sí lo estoy haciendo así. Yo planeo como explicar, por ejemplo, qué es la transformación y, por ejemplo, basarme en un artículo que lo ocuparon para ahora sí que para que la bacteria se convirtiera en fijadora de nitrógeno y presentarlo, pero así de manera muy general, no tan profundo como lo acaba de presentar la compañera. Ok, no, todas las formas, insisto, son válidas, siempre y cuando estén sustentadas y referenciadas, ¿vale? Sí. Me preguntaba si no ibas a hacer una réplica con lo de las plantas de Bruce. ¿Lo tuyo es serio o no es serio? Como que Es que Alejandro dijo que él conocía una página que era la más seria. Ah, ya. ok, no, bueno, la verdad yo tampoco conozco la que mencionó Alejandro. Y sí, de hecho, por ejemplo, varios de lo que también comparto ahí en lo de las plantas de Bruce, yo también me baso en fuentes. Igual yo no tengo tanto espacio como para generar así experimentos como tal, pero sí la mayoría de lo que comparto ahí me baso en ciertas fuentes y en lo que ya han presentado en otras, ahora sí que en otros artículos, porque es lo que trato de hacer con lo de las plantas de Bruce. Ok. ¿Esa es tu página donde? Sí, Oh, tengo un pequeño proyecto de divulgación que se llama Las plantas de Bruce, y de hecho estoy en varias redes y trato como está enfocado a huertos urbanos, entonces trato como de Ok. dar algunos remedios y así, pero la mayoría de las cosas que comparto ahí son basándome en mi experiencia y en lo que pues leo en artículos y en lo que ya está reportado que sí puede servir. Porque sí, la verdad, luego te pones a ver en la red y pues encuentras algunas cosas que te dicen que sirven, pero ya que las analizas ahora sí que de fondo, pues dices, realmente no tienen bases para servir, o sea, a lo mejor por el azar del destino a la persona le funcionó o no sé. Igual no lo conozco todo, ¿no? Pero sí ya buscando en la mayoría de lo que puedan hacer, no, pues sí, no, dicen cosas como que medio
curiosas, ¿no? Igual pues también para conseguir seguidores y todo esto. Pero sí, yo también he encontrado algunos canales que, como el que menciona Alejandro, que sí también son gente que se basan en cuestiones pues verídicas, ¿no? Y también luego a veces comparten hasta las literaturas que consultan y todo esto, y pues, o sea, lo haces hacer de una manera más ahora sí que, por así decirlo, correcta o con bases, ¿no? Sí, Pero pues, sí, ahí por qué si quieren bueno. darse una vuelta. Sí, claro. Ok, chicos, pues muy bien. Muchas gracias por la presentación. Le damos un aplauso, por favor, chicos. Muy bien. Pues son 9:47, todavía tenemos un tiempo. ¿Sí dejas de presentar, Irma, de favor? Sí, perdón. Listo. Entonces yo en lo que es la clase ya puse el reto 4 y le puse así: realizar experimento o ponencia relacionada con la transformación microbiana. Lo puse así general con el propósito de que ustedes o sea, cualquiera que sea el reto que elijan, pueda caber dentro del sistema, y por eso los criterios de evaluación son bastante generales. Es cargar en YouTube y cargar en APCM. Entonces, pues ya quedó para que en su momento lo puedan cargar. Hay dos retos que todavía no los evalúo, y la razón es porque no sé cómo hacerle para que los demás también lo puedan entregar. Porque si no, aquí en calificaciones va a estar como un poco raro. ¿Cómo? Sí, Es que mira, aquí en calificación, el reto 1 no lo van a tener, el caso de los de doctorado, Luz e Irma, porque no sé cómo hacerle para que se active para ellos. A ver, dele, hacer que ponga el puntero donde dice sin entregar en una de las calificaciones, y en esos puntitos a ver qué le da. Me da a ver, entrega. Pues ahí yo creo que puede calificarlo, ¿no? Y ya devolver. Ajá, pero no han podido cargar nada. Me imagino que no les aparece. A ver, donde dice falta. Ya. Sí me acuerdo que hay una forma tendría que modificar la fecha en la que ese reto por ejemplo, ahí donde dice reto 1, donde estaba antes. Sí, de Entonces, hecho, con que modifica el tiempo de entrega, con eso ya se le sale Ajá, ahí, válido. editar, en la opción que le apareció. Y a fecha de entrega, y ahí. entonces lo vamos a dejar para que quede todo. Lo voy a dejar al 31, ¿les parece? Ok. Sí, sí, esa, Para el caso de la maestría no hay problema porque ellos ya entregaron. porque sí, esa parte no nos... A mí me hizo favor Rubén, bueno, Javier, de enviarme los videos que tuvieron en las clases pasadas, y me había comentado de la entrega de estos, pero no me aparecían. Supongo que con esta modificación tal vez ya me aparezcan o ya pueda acceder a ellos. Déjenme ver. De una vez revisen, por favor, para que veamos si se alivió el asunto. Y otra Ok. cosa, en el reto 3, lo tengo sin entregar porque todavía no me confirma si ya debo de subir porque ve que le mandé el resumen.
Espera. Pero creo que el de Pero- toros ya está en la RPM, ¿no? Sí, Ah, ok. Para Entonces poner ya. el hoy. Espera. Quiero terminar con esto para que ya quede listo. A ver, ahora sí revisen si el reto 1 y reto 2 ya lo pueden ver, Bruce y... sí, ya. Ok, porque aquí me sigue apareciendo nada más 2 asignadas, a lo mejor porque tengo que recargar. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo, yo también tuve que recargar para que me aparecieran ya. No, me sigue apareciendo 2 asignadas. Pero bueno, carguen y cuando ya una vez que ya tengan el reto y a lo mejor ya me aparecen diferente aquí. Sí, tal vez es porque no hemos cargado, pero sí, igual bueno, a mí ya me aparece para subir el reto 1 Es que aquí me aparecen 4, por ejemplo. y el reto 2 también ya me aparece para subir. Ok, perfecto. Yo creo que me aparecen solo 2 asignadas porque 2 ya lo entregaron. Sí, Ya entendí. Ok, perfecto. Sí. Ok, ahora sí me voy con lo de los DOI. A ver, vamos a irnos a la PCM. Entonces, en tu caso, Alejandro, ¿hablabas de esta conferencia o de cuál? Sí, de esa. Ajá, me falta el DOI. Aquí ya lo tengo, creo que, déjeme ver si puedo entregarlo. Entregarlo. En A el ver. chat, Ok, ¿y en el chat se lo paso? ajá, Ahí va. de una vez lo ponemos. Este es el DOI de Irma. Bueno, ahorita primero ponemos el de Alejandro, que ahí estoy ya ubicado. Mm, algo está fallando en el DOI. Voy a entrar a tu ResearchGate. Es que por alguna razón perdió el vínculo.
Ahí está, ¿no? Sí, ya quedó. Ya quedó. Ok, perfecto. Entonces vamos con el de Irma. A mí, y a mí sigue sin aparecerme el DOI, doctor. Ah, ¿no es este? Aunque ¿O este es no, ese fue, del paper? ese es el del artículo. Sí, ese es el del artículo. Ok. Se los envié por si es más fácil encontrarlo así. ¿Cómo se llama tu página? Pues igual tiene solo mi nombre, Irma Indira Jiménez, o por él. Ok, vas a entrar tú para que te diga yo cómo le vamos a hacer. Ok, sí, aquí estoy. Voy a dejar de compartir pantalla y tú compartes. Ok. Adelante. Listo. Vale, entonces te vas ahí a... no alcanzo a ver. Baja un poquito más. No, entonces sube, porque ahí no lo veo. Debemos encontrar algo que diga editar. Ok. A ver, ahorita te digo cómo aparece. Ahí a un lado donde dice download, dice save y trae una flechita azul hacia abajo. No, no. Debe de haber algo que diga, creo que es tu flechita esta hacia abajo, azul. Ay, no logro verla. Dice, es que está raro lo que me estás mostrando. No, nunca lo había visto así. Ahí donde dice Related Research, a un lado hay una flecha azul hacia abajo, Ujú. a un lado, al lado derecho. Ok. Debe venir algo que diga, quiero saber qué está pasando. ¿Generar DOI? A ver. Sí, aquí o en editar. No, generar DOI. Ok. Ajá, generar DOI. Cerrar. Ok. Ajá, ya está listo. Mándamelo. O yo ya lo tengo, espérame, no me lo mandes. Déjame recargar. Lo copiamos.
Ok, entonces si revisan el link, ya todas las conferencias tienen DOI. O sea, las de ustedes. Pues ya estaría, digamos, listo esa primera fase. De todos modos, yo coloqué que todos cumplieron con el reto, no hay ningún problema. Y pues ahorita esperamos el siguiente reto. Para la siguiente clase, con el objetivo de que cumplan el siguiente reto, no les voy a dejar actividad. Lo de fuentes de carbono, lo de ciclo de carbono y ciclo de nitrógeno lo vamos a ver a partir de la red. Nos buscamos en la siguiente clase algunos diagramas y a partir de ahí pues lo platicamos. Nada más es cuestión de recordar, son cosas que se han trabajado desde su secundaria, después también lo vieron en preparatoria, seguramente en universidad. Entonces no lo vamos a ver complejo. O sea, sé que hay gente que se dedica a eso, sé que hay artículos, pero no lo vamos a ver profundo, con el objetivo de avanzar más. Y también en el programa nos marca, déjenme recordar, en el tablón pusimos el programa, nos marca intercambio genético en el ambiente. Pues también a lo mejor ahí sí dejamos un artículo, discutimos un poco sobre el intercambio genético. Ahí me gustaría que hagamos una lectura general de lo que significa el intercambio genético. Puede ser en distintas perspectivas. Por ejemplo, podemos dejarlo incluso dividido desde este momento para que hagamos la discusión el jueves. El intercambio genético puede ser, por ejemplo, a nivel de bacterias, puede ser a nivel de, por ejemplo, plantas, hablando del polen, puede ser a nivel de, bueno, en este caso, como estamos enfocados en la agricultura, pues serían los modelos más importantes. Podría ser a nivel también de otro tipo de microorganismos que estén implicados en las plantas. Pero también me gustaría que sea muy, muy general. Ahí sí no quiero profundidad, no quiero que nos metamos mucho sobre un artículo específico, sino más bien de forma general qué podemos aportar sobre intercambio genético. Entonces no sé si quieran que lo dividamos o cada quien que lo busque de forma general. ¿Dividir cómo sería, doctor? Pues así como, pues, yo voy a hablar, por ejemplo, del intercambio del plásmido MP4, que se conoce mucho acerca de cómo se transfiere de un lado a otro. O alguien que hable del polen del maíz, de cómo ocurre el intercambio genético y qué implicaciones tiene, por ejemplo, en transgénicos, cosas así. O bien lo dejamos general, que todos leamos algo sobre intercambio genético y discutimos. A mí me gustaría un poquito más de forma general, porque no estoy como tan empapada de este tema, como para así como ejemplificar algo. Sí me gustaría a lo mejor pues ver las diferentes maneras que se han reportado, pero como sugiere la mayoría. Sí, yo también diría lo mismo. Igual podemos ver a lo mejor algunos ejemplos y al mismo tiempo al debatirlos, pues mencionarlos y así aprender un poquito más. Ok, pues entonces todos investigamos un poquito acerca de intercambio genético de forma general, no se enfoquen tanto, y discutimos el jueves aquí, junto con lo de los ciclos a partir de Internet. De ciclos lo vamos a buscar en ese momento, porque pues, es muy conocido, ¿vale? Ok. Aquí nada más es investigar como para platicarlo en clase. Ah, sí, así es. Ok, chicos, pues entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias por asistir a esta clase y nos vemos el jueves.
Gracias, Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos, bye. Hasta luego. Bye.